Un cordial saludo, mi nombre es Marcela Tovar, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y en este video les voy a presentar la teoría educativa que sustenta mi investigación, que está enfocada en entender cómo aprender matemáticas los estudiantes de grado noveno de una institución de carácter oficial de facultativa, teniendo en cuenta que no solo es importante los contenidos, sino también la motivación, las emociones y la mediación que pueden hacer las herramientas tecnológicas. Para esto he seleccionado el paradigma crítico social junto con el constructivismo porque me permite entender que el aprendizaje no es solo recibir la información, sino que se construye a través de la interacción que se da en el aula de clase y de las experiencias que viven los estudiantes. Para este enfoque, el principal referente es Vygotsky, que plantea algo muy importante y es que el aprendizaje es social, es decir, el estudiante no aprende solo, sino aprende cuando interactúa, cuando habla con otros, cuando trabaja con sus compañeros. Y aquí el docente cumple una función muy importante, orientar ese proceso. Por eso es que se habla de la mediación, porque el docente debe acompañar, no solo explicar, sino acompañar, guiar y ayudar a que el estudiante avance. También aparecen otros autores como Piaget, quien habla de la construcción del conocimiento, Brunner, que también propone que el aprendizaje se da por descubrimientos, y Ausubel, que plantea el aprendizaje significativo, pero en este caso el enfoque principal es más Vygotsky porque me permite entender mejor qué pasa dentro del aula de clase. Desde esta perspectiva, es importante entender que el aprendizaje se construye de manera que, es decir, el estudiante debe participar, interpretar y darle sentido a eso que está aprendiendo. Además, aquí hay un concepto bien importante y es esa interacción, porque cuando los estudiantes trabajan juntos, dialogan, están construyendo un conocimiento. Y aquí hay un aspecto fundamental, es que el contexto influye, es decir, el ambiente que se genera en aula y esas experiencias afectan en cómo ellos aprenden. En matemáticas esto es muy importante porque no es solo hacer ejercicios, también depende de cómo se siente el estudiante, si está motivado, si participa y eso le permite perder el miedo a equivocarse, ¿sí? Y aquí las herramientas tecnológicas ayudan mucho porque hacen la clase más dinámica y permiten que los estudiantes se involucren más en su proceso. En el caso de esta investigación, este enfoque permite comprender el aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva más amplia, porque no se centra únicamente en los resultados académicos, sino más bien en cómo los estudiantes viven ese proceso dentro del aula de clase, es decir, cómo participan, cómo se sienten frente a la asignatura y cómo factores como la motivación y las emociones influyen en eso que aprenden. Además, también me permite analizar cómo la interacción entre estudiantes y la mediación que yo haga como docente favorece o limita realmente la comprensión de los conceptos matemáticos. Aquí es muy importante el uso de las herramientas tecnológicas porque van a actuar como un elemento mediador que facilita esa participación, generando un ambiente más dinámico y que contribuya a que el aprendizaje realmente sea significativo. Por eso este enfoque no solo es importante porque permite describir cómo aprenden los estudiantes, sino también comprender por qué lo hacen de esa manera dentro de un contexto real como es el aula de clase. En conclusión, el aprendizaje no se limita a los contenidos, sino que se construye a partir de esa interacción, de las experiencias y el contexto que tiene el estudiante. Por eso es importante reconocer que la motivación y las emociones son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta esto, el aula debe ser un espacio donde el estudiante participe, se motive y le encuentre sentido a eso que aprende, especialmente en matemáticas, donde estos factores realmente van a marcar una diferencia para que los conocimientos que adquieran perduren en el tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención.